Hola, mi nombre es María Segovia y vengo a hablarles sobre las funciones mentales para la emoción. El origen orgánico de las emociones viene dado por tres teorías. La teoría de la respuesta periférica de James y Lime, que explica las emociones desde el punto de vista de la fisiología, partiendo de dos supuestos. Uno, que los sucesos que generan emociones evocan respuestas periféricas controladas por el sistema nervioso periférico, responsable de los reflejos y las reacciones fisiológicas. Y dos, que las respuestas periféricas de cada emoción son distintivas. La segunda teoría que explica el origen orgánico de las emociones es la teoría de la activación de Cannon y Barr. Ellos explican las emociones de la cognición. 1. Los eventos activatorios remueven sentimientos, conductas expresivas y reacciones fisiológicas. 2. Las respuestas fisiológicas no corresponden a emociones particulares. Y 3. Las emociones están formadas por las experiencias subjetivas ante uno o varios estímulos. La tercera y última teoría que explica el origen orgánico de las emociones es la teoría cognitiva de Schachter y Singer. Ellos explican las emociones desde la interacción entre los factores fisiológicos cognitivos. 1. Las emociones se deben a la evaluación cognitiva de un acontecimiento y a las respuestas corporales. 2. La persona nota los cambios fisiológicos, advierte lo que sucede a su alrededor y denomina las emociones según ambas observaciones. El origen psicológico de las emociones. Es difícil distinguir entre el origen orgánico y el psicológico de las emociones, en vista de que los pensamientos y otras actividades mentales juegan un papel esencial en la formación de las emociones. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir el rango de ciertas conductas del individuo y activan las redes asociativas de la memoria. El sistema límbico y su relación con las emociones. Hay una serie de emociones que tienen que ver con el sistema límbico. Por ejemplo, la ansiedad se da cuando existe anomalía en la amígdala. Los trastornos afectivos, cuando estos se dan, como la bipolaridad, hay un aumento de esta región. El miedo, por ejemplo, se produce cuando se estimula la amígdala y el hipotálamo. La ira puede generarse cuando se estimula la zona amplia del cerebro medio. Y el sosiego se produce por la destrucción bilateral de la amígdala, y el placer y la adicción tienen que ver, incluyen la amígdala, el núcleo de accumbens y el hipocampo. El sistema nervioso vegetativo, también llamado sistema nervioso autónomo, está dividido en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático actúa en casos de urgencia y de estrés, provocando diversas reacciones en el organismo, como aumento de la respiración, aumento del flujo sanguíneo, llega mayor cantidad de sangre a los brazos, piernas, al cerebro. Y luego el sistema nervioso parasimpático almacena y conserva la energía, manteniendo y devolviendo la normalidad al organismo. El sistema endocrino y su relación con las emociones. Existe una relación importante entre el sistema endocrino, el sistema nervioso y la manifestación de las emociones. Las emociones organizan rápidamente la respuesta a distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, actividad del sistema nervioso y, por supuesto, el sistema endocrino. Este último, que está estrechamente ligado con el sistema nervioso, está regulado por el hipotálamo, que es el centro del placer y de las emociones y se encuentra en la base del cerebro. El hipotálamo y sus funciones. El hipotálamo es la parte del diencéfalo más importante con respecto a las emociones, por su conexión con la glándula pituitaria, por tanto con el sistema endocrino y con todas las partes del cuerpo que segregan hormonas. El hipotálamo contiene los centros de gobierno del sistema nervioso autónomo, a través de los cuales controla las manifestaciones emocionales. Las emociones siempre van a ir acompañadas de cambios del ritmo cardíaco, respiración y segregaciones glandulares. El estrés, origen y consecuencia. El estrés es el modo en que el cuerpo reacciona a un desafío.
¿Cómo se origina el estrés en nuestro cuerpo? Bueno, cuando un individuo sufre o advierte algún suceso de agitación, el lóbulo frontal y la amígdala envían una señal al hipotálamo. Este envía una señal para que el cuerpo genere la hormona adrenocorticótropa. Esta envía un mensaje para que el cuerpo produzca la hormona del estrés llamada cortisol. Luego regresa al cerebro y envía señales para aumentar los niveles de glucosa en la sangre, suprimir la respuesta inmunológica con el fin de ahorrar energía para invertirla en reducir el riesgo. La hormona viaja de nuevo al cerebro y es la encargada de alertarlo de que existe un peligro, bien sea real o percibido. Entonces, cuando el cuerpo se prepara para hacer cambios y poder afrontar la situación de peligro. El estrés tiene consecuencias diversas que afectan nuestra salud, por ejemplo, efectos comunes en el cuerpo, dolores de cabeza, tensión muscular, etc. El comportamiento y su relación con las emociones. Indudablemente los pensamientos provocan determinadas emociones que dirigen el comportamiento. Las emociones pueden tener efectos tanto positivos como negativos, por ello se recomienda tener un buen equilibrio emocional. Cuando aparece una emoción determinada y se vuelve intensa, el pensamiento se distorsiona y los puntos de vista se van a centrar en esa emoción. Por ejemplo, cuando se siente tristeza, se va a enfocar todo de manera negativa, y cuando se siente alegría, vamos a tener una actitud más proactiva. Las emociones negativas, como la ira, los celos y la tristeza, causan comportamientos negativos. Estado de ira. La ira es una emoción que aparece cuando la persona está sometida a situaciones adversas o de agresividad. Existen dos grandes categorías de situaciones que desencadenan la ira. Una es las situaciones frustrantes y la otra situaciones adversas. Dentro de las situaciones frustrantes tenemos metas obstaculizadas, y es cuando vemos truncados nuestros objetivos. La dos es la transgresión de las normas y derechos, es cuando sentimos que nos tratan con injusticia y se violan nuestros derechos. La extinción de contingencias aprendidas es cuando no recibimos la recompensa por una acción realizada. Y las situaciones adversas son experiencias desagradables que favorecen el desencadenamiento de la ira y reacciones agresivas. Estado de ansiedad. La ansiedad es un estado emocional que se ve caracterizado por sentimientos de temor, tensión permanente y sufrimiento ante el peligro real, y también pueden ser peligros imaginarios. Los tipos de trastornos por estado de ansiedad son trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad persistente, permanente en la persona. Trastorno de ansiedad por agorafobia son miedos a lugares públicos, a la muchedumbre y espacios abiertos. La neurosis obsesivo-compulsivo son pensamientos que irrumpen una y otra vez estereotipados en el individuo. Trastorno de ansiedad por fobia aparecen en ciertas situaciones frente a objetivos que en realidad no son peligrosos, y siempre hay un temor a enfermarse o a morir en cualquier momento. Los individuos que sufren de ansiedad crónica pueden sufrir de dolores de cabeza, disfunciones estomacales, y pueden caer en la adicción. El terror, estado de terror, es un sentimiento elevado de miedo o fobia. Sobreviene cuando el miedo supera los controles y el cerebro ya no puede responder con racionalidad. Entonces se puede producir parálisis hasta generalizada, sudoración fría, incluso paros cardíacos que causan la muerte. Estado de serenidad. La serenidad es una sensación de bienestar que permite focalizar las cosas que suceden desde una visión más tranquila. Las personas serenas logran pensar antes de actuar. Y por último tenemos el estado de docilidad, que es un estado de sosiego que influye en las acciones y mantiene el sistema nervioso en tranquilidad y en obediencia emocional. Muchas gracias.